Bueno, pues nada, en primer lugar, qué deciros, daros muchas gracias a todas las hermanas de Málaga, de ahí de la iglesia. La verdad que para mí es un privilegio también estar con vosotras. Yo soy como de casa, como dice Juanita, ella me conoce desde que yo era adolescente, pero yo a ella también, y para mí era también un referente. Me acuerdo aún soltera de jovencita de ir a su casa y conocerla, hablar con ella y con Paco, su esposo, en fin. Y bueno, Fina pues también de años, y Ana, Jenny, que decir, no quiero nombrar por si acaso me dejo alguna, pero que sabéis que todas sois muy queridas para mí. Y la verdad que es un privilegio el poder estar aquí con vosotros y compartir la palabra de Dios. Y al igual que ha sido de gran bendición para mí el preparar esta charla, no es una conferencia, es una charla, es abrir la palabra y que el Señor nos hable, igual que lo ha hecho conmigo a la hora de prepararlo. Yo espero que también seáis bendecidas todas vosotras. Bueno, fortalecidas para fortalecer. ¿Por qué elegí este tema? Yo creo que como Fina ha comentado al principio, ¿verdad? No importa las circunstancias que nos encontremos, yo creo que todas a lo largo de nuestra vida necesitamos fortalecernos y fortalecer y animarnos las unas a las otras. Y sobre todo mirando atrás en este año pasado y bueno, lo que queda todavía porque no se ha acabado todo esto de la pandemia, aunque van las cosas mejor, pues ha sido un año duro, complicado, y estoy segura que todas vosotras, de una manera u otra, conocéis de primera mano a personas que lo han pasado e incluso lo están pasando muy mal todavía por causa de este virus y todas las consecuencias que ha traído. Quizás algunas habéis perdido algún familiar o alguna persona cercana a vosotras, En o os Ciudad ha Real. afectado incluso en vuestra vida laboral. Muchos han perdido el trabajo. Aquí en Ciudad Real, no sé, en Málaga, pero es que vas por las calles y negocios cerrado, 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 ¿no? Son muchas las mujeres también que han pasado muchísimo miedo y todavía están sufriendo ese miedo, como esa angustia, ¿no? De salir con muchos temores y debilidad física, emocional y espiritual. Así que por esta variedad de razones he creído conveniente tratar este tema, porque he visto a mi alrededor personas que se han ido derrumbando, amigas, hermanas incluso en la fe, creyentes, ¿no? Porque no somos inmunes a todo esto nos salpica también a nosotras. Y tengo que confesar que yo misma he experimentado también momentos en los que me he visto muy débil, física y emocionalmente hablando también. La carga ha sido muy pesada, muy abrumadora, pero también como creyentes nosotras tenemos otra visión totalmente diferente a lo que tiene el mundo, ¿verdad? Eh, Nosotras miramos todo este asunto del virus con otra perspectiva, con la perspectiva del plan de Dios y de la eternidad. Pues por todos estos motivos y muchos más, quiero que meditemos en este tema esta tarde y que podamos salir fortalecidas y también con el ánimo de poder fortalecer a otros. Vamos a mirar dos pasajes muy cortitos de la palabra de Dios que nos describen dos situaciones en la vida de David, que David fue uno de los reyes más importantes, si no el que más, en la vida del pueblo de Israel. Entonces voy a dividir la charla en dos partes muy claras, que lo vais a ver, por el título ya se ve muy claramente. La primera es cómo fortalecernos y la segunda, cómo fortalecer a otros. O sea, ser fortalecidas para poder fortalecer a otros. Así que si tenéis la Biblia a vuestro alcance, pues os invito a que la abráis por Primera de Samuel, por el libro de Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 30 y versículo del 1
al 6. De todas formas, si no la tenéis, no os preocupéis porque yo voy a leer estos 6 versículos. Es un pasaje muy cortito. Primera de Samuel 30, del 1 al 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ainoam jezreelita y Abigail, la que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Bien, no sé si lo conocéis, este pasaje, me gustaría ponerlo en su contexto, ¿vale? Esta experiencia y esta situación en la vida de David. Bien, en ese tiempo Saúl era el rey de Israel y por desobedecer a Dios le fue comunicado a través del profeta Samuel que le iba a quitar el trono y se lo daría a David. David era el más pequeño de 7 hermanos y él se dedicaba a ser pastor de ovejas. Después de su victoria con Goliat, con el gigante Goliat, que es una de las historias más conocidas en las escrituras, pues él se puso al servicio del rey de Saúl y salía a batallar con los enemigos de Israel. Dios estaba con él y lo bendecía cada vez que salía y siempre ganaba cada batalla porque Dios le bendecía y estaba con él. La gente, el pueblo, lo aclamaba, lo amaba, lo respetaba. Pero Saúl el rey empezó a tener celos de él, hasta el punto de querer matarlo. Lo intentó varias veces, tirándole su propia lanza, pero no lo consiguió. David era inocente, él no había hecho nada. Todo lo contrario, él nunca quiso el mal del rey. Sin embargo, tuvo que dejarlo todo, su casa, su esposa, su gente, y huir de un sitio a otro en cuevas, en desiertos, en pueblos que no eran de su propia nación de Israel, porque Saúl de manera incansable no cesaba de buscarlo para quitarle la vida. David por un tiempo se asentó en esta pequeña ciudad que hemos leído en el pasaje de Siclac. Justamente estaba esta ciudad en la zona de los enemigos de Israel, de los filisteos, que era un pueblo enemigo acérrimo del pueblo de Dios. Pero allí por lo menos David sabía que Saúl no iría a buscarle por temor a los filisteos. En ese tiempo a David se le unieron un buen grupo de hombres, unos 600 hombres, nos dice la Biblia, con sus familias, sus esposas y sus hijos. Pues bien, el contexto es que David y sus hombres habían estado fuera de la ciudad durante 3 días, porque estaban a punto de luchar una batalla contra su propio pueblo de Israel. Luego, si queréis, podéis leer todo el capítulo, porque os va a dar, por supuesto, mucha información y aquí, bueno, no quiero gastar tiempo en eso, pero luego en casa, porque es muy interesante. Pero al final no batallaron contra Israel y se volvieron a Siclac, a su ciudad, a esta pequeña ciudad, al tercer día. Cuando llegaron a la ciudad, como hemos leído, vieron que toda la ciudad estaba asolada, reducida a cenizas. Sus mujeres e hijos habían sido secuestrados. Les habían robado todos sus bienes. Su primera reacción de todos sus hombres y de él fue llorar, llorar y lamentar. Os podéis imaginar.
Era tal el dolor y el sufrimiento que estaban experimentando que ya no les quedaban fuerzas ni para derramar una lágrima más. ¿Te has sentido así alguna vez? Seguro que nunca has experimentado algo así. No te han quemado tu casa, no te han robado todos tus bienes, no han raptado a tu familia, a tus hijos o a tu esposo, no te persiguen las autoridades o el rey, pero eso no quiere decir que no hayas pasado por valles de sombra de muerte, por valles oscuros, donde el corazón te duele tanto que ya no tienes fuerzas ni para llorar. Los hombres que habían seguido a David confiaban en él, lo tenían como su líder. Fijaos que habían dejado todo por seguirle a él, eran fieles a él, pero en este instante hablaban y comentaban de apedrearlo, le echaban la culpa a él. Hasta cierto punto pues era normal que se sintieran así, ¿verdad? Habían perdido a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas, lo que más querían se les había arrebatado. Estaban en amargura de alma. Hay otra versión que dice que el alma de toda la gente estaba en tan profunda aflicción. No había manera de consolarlos. Estaban completamente deshechos. Se sentían sin esperanza, sin salida. Por supuesto que no hay nada malo en sentir tristeza, ¿verdad? Es una emoción que tenemos y que brota por las diferentes circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? Cada una de nosotras. No es malo llorar y yo creo que casi cada día hay motivos para llorar. Ya a veces Luis y yo ni siquiera vemos las noticias porque es que acabamos, pues eso, tristes, desanimados, deprimidos y es para echarte a llorar, ¿verdad? Pero aún en medio de las peores circunstancias no debemos caer en la desesperación. El mundo llora sin esperanza, pero el creyente llora con esperanza. Sabéis que la palabra esperanza viene de la palabra esperar. Debemos esperar en Dios en todo momento, confiar y descansar en Él. Esperar en Él para recibir ánimo y aliento, como nos dice el Salmo 62:5, ¿no? Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Solo en Dios haya tranquilidad y reposo nuestra alma. David estaba igual de deshecho que el resto de sus hombres. Además tenía temor encima de que la apedreara. No puede confiar ahora en ellos, no puede desahogarse con ellos. Está solo, completamente solo. David estaba abrumado, debilitado y temeroso. ¿A quién podía ir? ¿Quién le podía ayudar? ¿Pero en verdad estaba solo? Por supuesto que no. Él fue a refugiarse en su Dios. Dice, ¿no?, la última frase que hemos leído del pasaje, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En Dios halló consuelo, se fortaleció en él. Dios nunca le falló, era su refugio, su torre fuerte, su torreón. Sabéis que fortalecer significa hacerse más resistente o vigoroso. David no tenía fuerzas, estaba debilitado, pero se vigorizó en Dios. Las fuerzas vinieron a él de nuevo, pero de parte de Dios, no de él mismo. Puede que en esta tarde estés pasando por circunstancias muy difíciles. Quizás tengas personas que están en contra tuya, quizás en la propia familia, un marido que no es creyente o que no te comprende, hijos rebeldes, amistades, compañeros en el trabajo que te están haciendo la vida difícil. Incluso a veces lo más triste puede que sean hermanos en la iglesia, gente en la cual has confiado y que ahora están en contra tuya, pero que al igual que David, busca tu fortaleza en Dios. Ve a la fuente de todo poder. Toma poder de Él. Él es Dios.
Dice el Salmo 46, 1-3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. O sea, aunque haya un terremoto y tiemble la tierra, ¿verdad? Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque haya un tsunami, aunque venga el virus que se llame como se quiera llamar, sea COVID o sea cualquier otro. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Él está ahí al instante. No tenemos que llamar a urgencias o a los bomberos y esperar a que vengan 10 minutos, 20 minutos. Dios es nuestro pronto auxilio y está en el mismo instante en el que clamemos a Él. Otro salmo, el 84, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, lo convierte en manantial, fijaos. Pero feliz es el hombre, bienaventurado el que tiene en ti, en Dios, sus fuerzas. Habrá lágrimas en tu vida, pero recuerda, Dios lo sabe, Dios lo ve. No dice que no vayamos a sufrir en este mundo. Vamos a tener enfermedades, nos tendremos que morir como el resto de los mortales. Nos podemos contagiar del COVID. Pero aunque tengamos muchas aflicciones, recuerda que Él es soberano y si ni siquiera un pajarillo cae sin su consentimiento, cuánto más no sabe de tu dolor, de tus lágrimas y de las circunstancias que puedas estar pasando. Hay un salmo, un versículo que me encanta, que justamente lo escribió David, no sabemos si fueron en estas mismas circunstancias, pero él dice, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Fijaos lo que está diciendo David. Está diciendo que Dios recoge cada una de nuestras lágrimas y las pone en un frasquito como un perfume y las tiene escritas en su libro. ¿No es consolador? ¿No es precioso saber que el Dios creador de toda la tierra coge tus lágrimas y las tiene anotadas en su libro, en el libro de Dios? Él es consciente de tu sufrimiento, de tu dolor, de tu prueba. No es ajeno a lo que estás pasando. A veces Dios no nos va a quitar la prueba, ni nos va a sacar de los problemas, pero Él ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida y que nos dará las fuerzas para seguir adelante día a día. Mirar, toda prueba tiene un propósito en nuestra vida y toda prueba lo que nos hace es acercarnos y enseñarnos algo más del carácter y la persona de Dios. Por lo tanto, David se fortaleció en sus amigos, ¿no? En Dios. ¿Y cómo lo hizo a nivel práctico? La única manera que lo pudo hacer fue clamando a Él, derramando su alma y angustia delante de Él en oración. Es que no podía haber sido de otra manera. Mirad, Él no tenía la escritura como nosotros la tenemos, ¿no? Completa. Y si en todo caso la tenía, serían solamente el Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia, pero él no tenía nada más. No tenía el tabernáculo para ir a hacer sacrificios o hablar con los sacerdotes o el sumo sacerdote para intercediera. No. Él solo pudo venir ante Dios y clamar a Él, como manifiestan muchos de sus salmos. ¿Hacemos uso de la oración? En la oración hay poder. La oración del justo puede mucho, ¿verdad? Nos recuerda Santiago. Y tengo que reconocer, yo por lo menos a nivel personal, que tristemente mi vida de oración es muy pobre. Y como consecuencia a veces no veo el poder de Dios obrando en mi vida como me gustaría o en las de los que me rodean. Por lo tanto, David se fortaleció en Dios. En la soledad
él encontró lo que necesitaba, esa fortaleza de parte de su Dios. Bien, vamos a pasar a la segunda parte. Ya hemos visto cómo fortalecernos en Dios, ir a Él, buscarle, pasar tiempo con Él, derramar nuestra alma y nuestro corazón a Él, buscando su presencia, clamando en oración. Y ahora vamos a ver la segunda parte, cómo fortalecer a otros. Si tenéis de nuevo la Biblia, podéis ir a otro pequeño pasaje. Esta vez son 3 versículos nada más. En Primera de Samuel también, pero capítulo 23, del 15 al 18. Primera de Samuel, capítulo 23, del 15 al 18. Dice así: viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aun Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Bueno, aquí tenemos de nuevo otra experiencia de David. Saúl persiguiéndole. Saúl no paraba de seguirle porque todo su afán era quitarlo del medio a David. La gente seguía aclamando a David y lo tenían como un hombre fiel, un magnífico guerrero y un soldado valiente. Fijaos, en las filas del ejército de Saúl. Pero Dios le había revelado al Samuel que David sería el siguiente rey. Por lo tanto, vemos cómo de nuevo tiene que huir David de la cercanía, de estar cerca de Saúl. David se encontraba ahora en otra ciudad, en la ciudad de Keila, que estaba en Judá, porque fue a defenderla de la mano de los filisteos. Y es curioso, una vez que ganó la batalla de nuevo, venció, Dios le ayudó a vencer esa batalla y se queda en esa ciudad, en Keila, con sus hombres. Entonces se le fue dado aviso a Saúl de que David y sus hombres estaban en esta ciudad, en Keila, y vio la oportunidad de prenderle de nuevo y de matarlo. Así que David tiene que huir de nuevo de Saúl y se va a un desierto, al desierto de Zif. Bien, ese desierto no eran dunas, sino que era un terreno montañoso con cuevas donde David y sus hombres podían por lo menos refugiarse, ¿no? Tanto del calor como del frío. Y allí con sus hombres, sin las comodidades de un hogar, con el cansancio de haberse enfrentado contra los filisteos y con el temor de ser capturado por Saúl, David de nuevo estaba agotado físicamente, desanimado y debilitado. Hagamos un esfuerzo en ponernos en sus zapatos. Es en este contexto que Jonatán, el hijo de Saúl, del rey, que era el íntimo amigo de David, viene a él y que hemos leído y fortaleció su mano en Dios. Me encanta, me gusta comparar otras versiones de la Biblia, aunque yo uso la Reina Valera del 60, pero me gusta comparar con otras versiones porque a veces me ayuda a entender mejor los versículos, ¿no? Lo que significa. Y fijaos, en otras versiones dice que Jonatán fue a David y lo alentó en su fe en Dios. En otra dice, lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. Y en otra, vino a darle ánimo fortaleciendo su confianza en Dios. O sea, lo alentó, lo animó, le fortaleció a que permaneciera en su fe en Dios. Ahora bien, ¿cómo lo fortaleció? Pues en estos simples 3 o 4 versículos hay muchas cosas prácticas que hizo Jonatán con David y me gustaría que nosotros viéramos algunas, ¿vale? Para
poderlas aplicar también a nuestra propia vida con respecto a los demás. Mirad, el año pasado, en septiembre, algunas de vosotras lo sabéis, tuve 3 fracturas en el pie derecho, ¿vale? Y estuve con escayola durante un mes. Anteriormente había estado 2 semanas con una venda. Me pasé 7 semanas sin poder andar. Después de quitarme la escayola, pues la reumatóloga me mandó vitamina D, que es la del sol, como decimos, ¿no? Y me mandó pastillas también de calcio. ¿Por qué? Para fortalecer mis huesos. Yo no tropecé, yo no me caí, simplemente mis huesos se rompieron porque estaban débiles, frágiles, y necesitaba esta vitamina D y calcio para fortalecerlos. Pues bien, quiero que veamos ahora unas maneras, unas formas de fortalecer a los demás como si fuese un complejo vitamínico para nuestra alma, para nuestro bien espiritual y para el alma y el bien espiritual de los demás. Así que vamos a ver 4 vitaminas, ¿de acuerdo? La primera, vitamina C. La vitamina C es estando cerca de la persona. Vitamina C de cercanía. Vitamina C de cercanía. Recordarlo, ¿vale? Jonatán fortaleció la mano de David en Dios, ¿cómo? Levantándose y viniendo a donde David estaba. Jonatán dejó sus comodidades de palacio o de su casa. Él era el príncipe, el hijo del rey, y fue al desierto a ver a su amigo David. Jonatán sabía que David estaría sufriendo mucho por todo lo ocurrido y fue a buscarlo para animarle y fortalecerle, para estar a su lado, cerca de él. Salió de su situación de confort, planificó el ir a visitarle para animarle. No es simplemente, uy, es que pasaba por aquí, por tu casa, y he llamado al timbre a saludarte, a ver cómo estás. No, no. Él planificó este viaje para ir a animar a su amigo, aun sabiendo que su padre, el rey, podría enterarse y tomar represalias contra él. Si tú quieres fortalecer a otros y animarles, tienes que estar dispuesta a salir de tu área de comodidad. Quizás cuando estás comiendo te llaman por teléfono, cuando es tarde en la noche, a veces incluso de madrugada, tienes que salir de tu casa, de tu cama, te llaman buscando ayuda. ¿Cuál es tu actitud? ¿De queja? Debemos estar dispuestas a estar cerca de los que nos necesitan, de los que nos buscan, de los que lloran, de los que están pasando mal. Debemos estar ahí para ellos, cercanos, como dice Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Fijaos, a veces un amigo es mucho más cercano que un hermano en la sangre y siempre está ahí en tiempo de angustia, de necesidad. Hay una cita de un tal Winchell que me ha gustado, no porque no es ni creyente ni nada este hombre, pero el otro día leyendo me llamó la atención. Fijaos lo que dice: un verdadero amigo es aquel que entra cuando el resto del mundo se va. Fijaos, un verdadero amigo es aquel que entra cuando el resto del mundo se va, cuando todos se van. Tenemos muchos amigos para las diversiones, ¿verdad? Como el hijo pródigo. Pero cuando vienen las dificultades, ¿quién está ahí? Pues el que está ahí, ese es el verdadero amigo, el que entra cuando todos se van. Así que ya tenemos la vitamina C de cercanía. La segunda, la vitamina A, dar palabras de ánimo. Vitamina A de ánimo. ¿De acuerdo? Ya hemos visto la C de cercanía, la A de ánimo. Jonatán fortaleció la mano de David en Dios con estas palabras, con palabras de ánimo. No temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. ¿Cómo consuelan, fortalecen y animan
las palabras de gracia. Seguro que no solamente le dijo esa frase a David, por supuesto, ¿no? Sería como un resumen, le diría muchas más palabras de ánimo. Dice Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Aquí tenemos un problema la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Porque no es la palabra a su tiempo, sino la palabra a todo tiempo. Bueno, lo digo por mí. Tenemos que aprender a callar, ¿verdad? A veces hablamos y hablamos y hablamos y pensamos que por mucho hablar le va a hacer más bien a la otra persona. A veces también se puede estar al lado del otro, ¿no? En silencio. Y luego la palabra a su tiempo, cuán buena es. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos, dice Proverbios. Fijaos, suavidad al alma y medicina para los huesos. De alguna manera, las palabras nos hacen bien al alma, pero también al cuerpo. Es muy interesante. Podemos dar palabras de ánimo, ¿cómo? De tú a tú, de manera presencial, ¿no? Visitando a alguien, quedando con alguien en casa, invitando a alguien a tu casa, pero también con una llamada de teléfono, con un mensaje, ahora que tenemos los WhatsApp, ¿no? A veces se abusa de ellos, pero otras veces son muy buenos, con una postal, con una carta, aunque a veces ya eso está en desuso, ¿no? Las cartas brillan por su ausencia, pero cuánto consuelo y fortaleza da al espíritu caído, unas palabras de ánimo, dichas a tiempo y sazonadas con gracia. Tus palabras pueden ser la mejor medicina para el corazón de otra persona. Yo recuerdo cuando Luis y yo pasamos el COVID, que lo pasamos los dos al mismo tiempo a finales de septiembre, la verdad que fueron unos días muy, muy duros para los dos. Tuvimos los dos bastantes síntomas, yo creo que todos los síntomas, pero gracias al Señor ninguno tuvimos que estar hospitalizados. Yo además me pilló que estaba con la escayola que os he comentado antes, así que ni podía moverme, no podía hacer absolutamente nada. Mi hermana, Conchi y otras hermanas también, algunas de la iglesia, nos dejaban la comida en la puerta y se iban. La verdad que fue un consuelo muy grande el saber que, claro, no podíamos ni salir a comprar, es que ni teníamos fuerza para cocinar ni para hacer nada. Y nos pasábamos los días, pero tumbados en el sillón, sin ganas de nada. A veces nos mirábamos, reíamos y decíamos, no sabemos si tenemos ganas de reír o de llorar. Pues en esos momentos de debilidad, de fragilidad y necesidad, mirad, algunos mensajes de los hermanos y hermanas de la iglesia fueron medicina para nuestras almas y cuerpos. De verdad, no podíamos tener conversaciones largas, ni siquiera a lo mejor más de un minuto, porque Luis no paraba de toser y yo tenía tal debilidad que es que ni podía coger a veces, sostener el móvil. Pues esos mensajes cortitos, asegurándonos de que oraban por nosotros, de que nos querían, ofreciendo su ayuda, nos hicieron tanto bien a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y nos alegraba recibir mensajes, claro que sí, lo alegra. Así que ya hemos visto la vitamina C de cercanía, la A de ánimo, vamos con la tercera, la vitamina R de recordar las promesas y la palabra de Dios. Jonatán fortaleció la mano de David en Dios como recordándole que Dios lo había elegido para ser el rey de Israel. Por eso estaba tan seguro de decir, no vas a morir, David, es que no vas a morir. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Le recuerda Jonatán a David la promesa que había hecho Dios a través del profeta Samuel. Por eso no debe de temer David la amenaza de Saúl de quitarle la vida.
no podría quitarle la vida. ¿Sabéis por qué? Porque si le hubiera matado, entonces la palabra de Dios no se hubiera cumplido y los planes de Dios se hubieran frustrado. Y eso es imposible. Dios no puede mentir y lo que promete lo cumple. De igual manera, nosotros podemos traer las promesas de Dios a ese alma debilitada y recordarles que siempre va a estar a su lado. Mirar cuando hay alguien enfermo, ¿no?, en la iglesia, bueno, o que conocemos, yo no le puedo decir, hermana, no te preocupes, o hermano, que Dios te va a sanar. Yo lo siento, yo no puedo decirle eso a nadie, porque yo no lo sé, pero sí le puedo recordar las promesas de Dios. Si es creyente, Dios va a estar a tu lado. Él lo ha prometido, va a estar contigo hasta el final de tu vida. Recordarles que no importan las circunstancias que esté pasando, Dios está en control de todo. Y todo ayuda a bien a los que aman a Dios, como nos recuerda Pablo en Romanos 8. Es llevarlos a la palabra y recordarles, traer a su memoria lo que ya saben de la palabra, mostrarles más de Cristo, de su amor, de sus promesas, de la vida eterna que nos espera, de que dependan más de Él y no de sus propias fuerzas. Qué vigorizante y alentador es recordar de nuevo, una y otra vez, las grandes promesas de Dios y su palabra para nuestras almas, ¿verdad? Nos anima, nos fortalece. Y llegamos a la cuarta y última vitamina. Ya hemos visto tres. La C, de cercanía, la A, de ánimo, la R, de recordar las promesas y la palabra de Dios. Y por último, la O, la vitamina O, de la oración. Asegurarles que vas a orar por ellos o por ella. Jonatán fortaleció la mano de David en Dios como haciendo un pacto delante de Dios. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bien, ellos anteriormente ya habían hecho un pacto y este pacto ratifica el primero, no lo anula. Y lo que significa ni más ni menos es que entre Jonatán y David había una amistad muy estrecha de fidelidad el uno con el otro. Nada ni nadie rompería esos lazos de camaradería entre ellos. Se prometieron fidelidad, de amistad, se cuidarían el uno con el otro, igual que estaba haciendo Jonatán ahora con David, cuidarían de sus familiares, como más tarde, cuando ya murió Jonatán y Saúl, David cuidó de uno de los hijos de Jonatán, Mefiboset, y lo tuvo a su mesa todos los días, comiendo de la mesa del rey. Y le dio todas las posesiones que habían pertenecido a su abuelo Saúl y a su padre Jonatán. Pero esta amistad no puede concebirse sin una preocupación espiritual. Como os mencioné anteriormente, Jonatán había ido a David, ¿para qué? Para fortalecer su fe en Dios. Había una preocupación espiritual para que David no decayera y siguiera confiando y descansando en Dios. Y evidentemente la oración, el uno por el otro, tenía que estar presente. Si no, ¿cómo se iban a ayudar a fortalecer? En aquel entonces no tenían los WhatsApp ni los móviles. Por lo tanto, hoy día nosotras debemos desarrollar relaciones interpersonales para ayudarnos, para fortalecernos, para animarnos y orar los unos por los otros. Necesitamos amistades que vayan con nosotros a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Todos necesitamos un Jonatán en nuestra vida, que nos ayuden en nuestras debilidades y nos asistan cuando sea necesario. David era un creyente fiel y fuerte, era un hombre de Dios, pero fijaos, necesitó ser fortalecido por su amigo Jonatán. No pienses que no necesitas a nadie. Eso es orgullo espiritual. Todos, aun la persona más piadosa que puedas conocer, necesita de otros. El Señor Jesucristo oró al Padre por sus discípulos, pero no solo por ellos, sino también por todos aquellos que iban a creer en Él. Y ahí estamos tú y yo si eres creyente.
Y si Jesús mismo tenía la necesidad, siendo Dios, el Hijo de Dios, hecho hombre, tenía la necesidad de apartarse de sus discípulos y de la multitud y buscar la comunión del Padre y orar, ¿cuánto más no lo vamos a necesitar nosotros? Así nos recuerda también el apóstol Pablo en Efesios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fijaos, por todos los santos. Así que espero que recuerdes tu complejo vitamínico para el alma, para ti y para alentar a otros. La C de cercanía, la A de ánimo, la R de recordar las promesas y la palabra de Dios y la O de la oración. Si unimos todas estas letras, ¿qué nos sale? ¿Lo veis? ¿Qué nos sale? Nos sale una palabra, ¿verdad? Nos sale la palabra caro, caro, ¿vale? Bien, es un acrónimo, es para que os acordéis más fácilmente de estas 4 vitaminas. Caro. Esta palabra, además de significar que algo tiene un precio muy alto, también tiene otra acepción en el diccionario de la Real Academia. ¿Sabéis qué significa? Lo que pasa que ya está en desuso. Significa amado o querido. Así que cuando pienses en alguien que tienes que animar y fortalecer, míralo como a alguien que debes de amar, a pesar de las incomodidades que pueda traer a tu vida. Al igual que nosotras hemos sido amadas y fortalecidas por Dios. Hoy día tenemos más posibilidades de fortalecernos en Dios y fortalecer a otros porque tenemos todos los medios de gracia, toda la revelación de Dios, toda su palabra. Tenemos ya la obra de Cristo completa en la cruz. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Hermanas, tenemos unas herramientas a nuestro alcance que David no tenía. Solamente podía vislumbrar como por sombra, pero no las tenía. Pues vamos a echar manos de estas herramientas, de estas vitaminas. Por tanto, la idea es cuando te sientas débil, cuando te sientas desanimada, sin esperanza, hay un remedio. Ir al que tiene la fuente de todo poder, la gracia de la esperanza. Ahí hay poder, en Dios hay poder, en Cristo hay poder. Es regresar una y otra vez a tomar de su gracia y poder para nuestras almas. El apóstol Pablo sabía muy bien de este tema, ¿verdad? Lo experimentó muchas veces en su propia vida. ¿Recordáis cuando tenía el aguijón en su carne y le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara? Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose en mí, fijaos, el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo, para. Pablo, ¿nos estás diciendo que cuando somos débiles entonces somos fuertes? Pues sí, esto es una paradoja, ¿verdad? Es una aparente contradicción. O sea, cuando somos débiles, entonces somos más fuertes. Sí, para la lógica humana sí, pero en la lógica de Dios no hay paradoja en absoluto. Dios ha dispuesto que reconozcamos nuestra debilidad y dependamos solo y únicamente de Él. ¿Para qué? Acordaos, como hemos leído, fijaos, ¿cuál es el propósito? Para que se haga más evidente el poder de Cristo en nosotros. Recuerda cuando te sientas débil, Dios te dice, mi gracia es suficiente para ti. Mira que te he amado, que he tenido misericordia de ti, que te he salvado. ¿Es que acaso eso no es más que suficiente? Y lo que quiero es que tú mengues
y que se vea Cristo más en ti. ¿No es precioso? Por lo tanto, mira a aquel que tiene el todo poder. Confía y descansa en él y que su gracia sea suficiente para ti. Quiero acabar leyendo un himno que es muy conocido y yo sé que en cuanto empiece a leerlo lo vais a saber por lo menos la mayoría, porque es antiguo pero es precioso. Lo escribió una joven llamada Edith Gaylin Cherry, que nació en 1872 en Plymouth, Inglaterra. Mirar, esta chiquita, porque fue una chiquita joven, a los 16 meses de bebé quedó inválida por la poliomielitis. A los 12 años tuvo un derrame cerebral y a los 25 tuvo otro que ya no lo pudo aguantar y le causó la muerte. Pues fijaros, ella era una fiel creyente fervorosa, aún a pesar de que quedó inválida toda su vida, y a los 25 años murió. Pero a los 23 años escribió este himno. Yo me la imagino ella inválida, sin poder quizás salir, jugar como las demás jóvenes o niñas de su edad, o tener que pensar que quizás ningún chico se fijaría en ella y que quedaría inválida en una silla durante toda su vida, ¿no? Sin embargo, ella no era una persona o una joven amargada o quejicosa. Fijaos, escribió este himno expresando quizás sus propias debilidades. La versión que voy a leer en español es una versión, hay otras versiones, pero que fue traducida por Francisco Farrugia, que muchos o algunos lo llegasteis a conocer, que fue el primer pastor de la iglesia aquí en Ciudad Real, de nuestra iglesia. Fue mi pastor. Y dice así este himno: en ti confiamos, defensor y escudo. No estamos solos en la lucha aquí. Fuerte en tu fuerza, salvo en tu ternura. Voy en tu nombre y descanso en ti. Sí, en tu nombre, capitán glorioso. Como tu nombre, ninguno mejor. Jesús es mi justicia y mi roca, príncipe fuerte y mi rey de amor. Vamos por fe con 1000 debilidades, necesitando de tu gracia hoy. Pero en el pecho un himno de triunfo. En ti descanso y en tu nombre voy. En ti confiamos, defensor y escudo. Tuya es la lucha, la gloria también. Cuando pasemos las puertas del cielo, contigo siempre veremos el bien. Amén.